Buenas noches, doctor. Sí se logra escuchar. Perfecto, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, me presento, ante todo, buenas noches. Yo soy el doctor Rosales Rosales Gutiérrez, médico asistente del Hospital Nacional 2 de Mayo. En esta ocasión me toca dictar la clase de insuficiencia cardíaca uno, que corresponde a teoría, epidemiología y mecanismos fisiopatológicos de esta entidad, ¿no? La clase originariamente la dictaba el doctor Serna, pero por cuestiones de personal me ha pedido la coordinación del curso dar la clase de él el día de hoy. Por ese motivo uso sus slides. ¿De acuerdo? Bueno, me voy a presentar de nuevo. Yo soy el doctor Renzo Rosales Gutiérrez, médico asistente del Hospital Nacional 2 de Mayo, con su especialidad en insuficiencia cardíaca crítica y avanzada, con mención a trasplante cardíaco e imagen cardíaca avanzada. Es un gusto saludarlos a todos ustedes. Conmigo también tienen la clase el día de mañana, que sí me toca a mí lo que es tratamiento. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre la primera parte de falla cardíaca, algunos aspectos relevantes e importantes de esta entidad, que si bien es cierto es la más frecuente, conjunto a la hipertensión arterial, de las patologías cardíacas que van a ver dentro de este segmento. Bueno, vamos a hablar un poco de definición, epidemiología, causas, factores de riesgo y fisiopatología. En realidad la definición de falla cardíaca tiene múltiples modificaciones, siendo escrita por numerosas sociedades científicas, ya sea la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Americana de Cardiología, como pueden ver de años previos, siguen con esas definiciones, siguen también con datos epidemiológicos. ¿Y por qué le dan tanta importancia a la falla cardíaca? Porque la falla cardíaca es la causa número uno de muerte y mortalidad cardiovascular a nivel mundial. ¿De acuerdo? Todos escriben sobre falla. El autor más relevante es el autor de Bramwell, que prácticamente define falla cardíaca prácticamente por múltiples mecanismos que se puede resumir como un síndrome clínico en el cual el corazón afecta su gasto cardíaco. O sea, es una definición bastante fácil, pero más ordenadamente sería que la insuficiencia cardíaca es aquel cuadro clínico caracterizado por signos y síntomas de congestión, ya sea pulmonar o sistémica, debido a que el corazón no cumple o tiene un déficit en la compliance para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo y para tratar de suplirlas, incrementar las presiones de llenado. Toda esa definición, que es un poquito bastante complicada, se traduce por múltiples mecanismos moleculares, neuromurales, inflamatorios, que llevan al final que el corazón se deteriore progresivamente y llevando a la falla cardíaca del paciente. Entonces, yo puedo tener un gasto cardíaco reducido, ¿de acuerdo? Pero el corazón trata de solventar ese déficit, aumentando la presión de llenado, aumentando la contractibilidad y demás mecanismos compensatorios que lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Y prácticamente y lo que tenemos que recordar aquí que falla cardíaca es un síndrome complejo, ¿de acuerdo? Que va a tener un sustrato, ya sea anatómico o estructural, slash funcional. Es decir, yo puedo tener alteraciones en la función cardíaca por patología arquitectónica per se, o en su defecto también puedo tener alteraciones en la estructura del corazón. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que yo defino falla cardíaca, y como ven en este gráfico bastante interesante, ¿de acuerdo? Siempre es signos y síntomas. Entonces, el diagnóstico de falla cardíaca como primer mensaje de esta charla es netamente clínico. Y una vez de que yo diagnostique la insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Tengo que fenotiparla, es decir, ponerle un grupo en particular. Y dentro de los estudios de la falla cardíaca, lo que tiene mayor énfasis en el estudio es englobarlas según la función ventricular izquierda. Y yo tengo aquí tres tipos. Falla cardíaca con fracción de eyección conservada, que se define con conjunto de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo mayor al 50%. A su vez está asociada esto a niveles elevados de pérdidos natriuréticos, ya sea, o en este caso, conjuntamente con lo mencionado, ¿no? Y a su vez tiene que tener alteraciones estructurales como hidratación auricular izquierda,
y un cierto grado de difusión diastólica. ¿De acuerdo? Listo. El mismo chamullo también se cumple para la segunda categoría de falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, que el rango de FEBI es de 40 a 49%, pero, ojo, si yo tengo una fracción de eyección menor a 40%, ¿ya? Eso se define falla cardíaca con FEBI reducida. Y basta que yo tenga una FEI menor a 40%, no necesito disfunción diastólica, no necesito crecimiento auricular izquierdo, no necesito péptidos para yo poder diagnosticar esa entidad. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta de examen. ¿Cuáles son los fenotipos de falla cardíaca? Es según, ojo, fracción de eyección ventricular izquierda. Menor de 40% FEBI reducida, más de 50% FEBI preservada y entre 40 a 49% FEBI levemente reducida. Bueno, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque los pacientes, ojo, ya, que ingresan por falla cardíaca, el postulado de hace 40 años se planteaba, perfecto, si el corazón falla, ¿por qué lo hace? Entonces, una forma antigua de ver de forma bastante superficial es que la principal función que tiene el corazón es de contracción, o sea, la sístole. Por lo tanto, si yo tengo falla cardíaca, es porque tengo deficiencia o disfunción sistólica. Entonces, generalmente, la falla cardíaca con disfunción sistólica estaba asociada a la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Y la falla cardíaca con disfunción diastólica estaba asociada a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Sin embargo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, también hay disfunción diastólica. Por esa razón, cuando ustedes revisen varios apuntes o varias revisiones, nunca las separen de forma general. ¿Ya? Entonces, de todo esto, ojo, a nivel mundial, la causa que está aumentando en prevalencia es la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y eso se asocia mucho a longevidad, número uno. Número dos, pero la insuficiencia cardíaca con fiebre reducida, su principal causa, ¿cuál es? Cardiopatía isquémica. Como volvimos con los alumnos en la rotación, si yo no corrijo rápidamente una cardiopatía isquémica aguda, a muy largo plazo, esa isquemia no revascularizada ocasiona remodelado ventricular, que dentro de ese concepto de remodelado ventricular están factores apoptóticos, inflamatorios, neuromorales, que llevan a la apoptosis, a la fibrosis y a la necrosis de los miocitos, ocasionando un cambio arquitectónico que va a llevar a la cardiopatía dilatada y a la disfunción sistólica. Por lo tanto, ojo, la mitad de los pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección reducida tienen a su vez cardiopatía dilatada. ¿De acuerdo? Ahora, lo que también tenemos que tener en cuenta es que la principal causa de falla cardíaca con fiebre reducida sigue siendo cardiopatía isquémica no revascularizada. En cambio, la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, como les había dicho, exactamente la prevalencia, casi un 50% en algunas series, y el fenotipo o las características o en qué pacientes yo puedo ver más frecuentemente esa entidad son pacientes mujeres, añosas, hipertensas y con fibrilación auricular. La obesidad de por sí es un factor de riesgo para este tipo de falla cardíaca, enfermedad coronaria también, pero sobre todo la enfermedad coronaria crónica, ¿ya? Diabetes, como ya mencionamos, son altamente prevalentes. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con este concepto recientemente? Que la falla cardíaca con fiebre reducida perdón, fiebre preservada, perdonen, es una entidad parte de varias más. Por lo tanto, ya lo vamos a ver en la clase de mañana, el fracaso al tratamiento de este tipo de fenotipo de fiebre preservada fue muy notorio en los ensayos clínicos porque estaba poniendo
a esta entidad como como a causa aislada y no como parte de un gran síndrome. Eso se cambió hace unos años y ya comienzan a haber resultados positivos para manejar ese sentido. Ahora, ¿qué pasa con el grupo intermedio, levemente reducido, de 40 a 50%? Su fisiopatología no muy bien conocida. Y aquí desarrojo una pepa. Mientras que con la falla cardíaca con fracción de inyección reducida, el TARI fisiopatológico es activación neuromoral como primer punto a tratar que lleva al remodelado ventricular. En cambio, la falla cardíaca con fracción de inyección preservada, hay poca actividad neuromoral, pero hay una actividad excesiva inflamatoria, ¿de acuerdo? A nivel microvascular principal. Por eso es que los TONS y también hay una alteración dentro del metabolismo mitocondrial del miocito cardíaco. Por eso es que enfocar en un punto de vista molecular y fisiopatológico a más entidades es crucial para poder entender el manejo. Y con respecto a la falla cardíaca con calcio de inyección levemente reducida, comparte fisiopatologías de ambas partes. Por eso es que todavía es en estudio cuál es la dopamina para poder dirigir un tratamiento específico para ese sentido. Ahora, con respecto a los fenotipos de falla cardíaca con fe preservada, hay varios, ¿no? El fenotipo de los ancianos, el fenotipo de los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, el fenotipo con sobrepeso, obesidad, el fenotipo de los pacientes frágiles, el fenotipo de los pacientes que tienen pésima tolerancia al ejercicio, y obviamente el fenotipo de los pacientes metabólicos con IC, fe preservada. Son varios de los targets que tenemos que recordar porque el manejo, si bien es cierto, para fe preservada, hasta ahorita hay solamente un grupo farmacológico probado para todos, ¿de acuerdo? Que es el GLT2, pero recordar que también podemos manejar las comorbilidades según los subfenotipos de fe preservada. Por lo tanto, ojo, el diagnóstico y tratamiento para la falla cardíaca con fe preservada representa uno de los mayores retos para los médicos en la actualidad, como lo he dicho, es parte de un todo, no es una entidad aislada, ¿no? Y esto nos tiene que preocupar porque la prevalencia se está incrementando de forma exponencial y más adelante nos va a traer muchos problemas, ¿no? Ahora, generalmente este concepto de fascinación preservada fue definido por Lucci, como pueden ver, hace ya más de casi 40 años, un poquito más, que se estaban centrando solamente en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Ustedes ya habrán visto algunas de las clases, pero en los cursillos, pero recuerden que una forma objetiva de poder medir la fuerza o contráctil o la capacidad contráctil o la función contráctil de forma práctica es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo que idealmente se mide por ecocardiografía. Pero la FEBI, en este caso, si bien es cierto, lo usamos como estándar para medir función sistólica, pero no es lo único que debe considerarse para medir esta función tan importante del corazón. Así que por eso es que también debemos recordar que hasta el momento solo tenemos esa FEBI como, como estándar para poder diferenciar los diferentes fenotipos de falla cardíaca. Ahora, ¿con qué factores van a condicionar a la falla cardíaca? Y sobre todo para la falla cardíaca con fraccionación preservada, que es lo que estamos viendo más. Y lo que se menciona, obesidad, hipertensión, enfermedad coronaria crónica, ojo, acá resalto, crónica, no aguda, FA, diabetes, EPOC, apnea del sueño y anemia. De estas, ojo, cuando ustedes vean a los pacientes, imagino la sala de hospitalización de cualquier sede que ustedes estén rotando, este, este conjunto de factores de riesgo que son obvios, los tienen los pacientes con falla cardíaca con falla preservada, y esto es el común denominador de la mayoría de pacientes que están en la hospitalización de medicina interna. Entonces, primer postulado, la falla cardíaca con falla preservada suele ser netamente un manejo mucho más, un manejo, perdón, y un enfoque diagnóstico más holístico, porque tenemos que ver y manejar las comorbilidades que los pacientes puedan tener. ¿De acuerdo? Ahora, esta tabla es bastante interesante porque me limitan algunas características de esos pacientes, ¿no? O sea,
Ok, yo comparo los reducidos con los preservados. O sea, ¿en qué fenotipo son los pacientes tipo? A ver, por ejemplo, la FA es mucho más prevalente en falla cardíaca fea y preservada que reducida. No es que no esté presente, sino que es mucho más prevalente en los preservados. Igual con respecto a hipertensión, pero lo que llama poderosamente aquí la atención, ojo, que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. La mayor cantidad de arritmias ventriculares es más frecuente en los que tienen poca o baja fracción de eyección. En segundo lugar, lo que sí tienen que tener en cuenta es que la cantidad de rehospitalización se está incrementando más en los pacientes con falla cardíaca fea y preservada en comparación con los reducidos. Y por último punto, no menos relevante, de acuerdo, más frecuente es los preservados en mujeres y los reducidos generalmente en varones. Y a una característica con respecto a la arquitectura del ventrículo izquierdo, mientras en los falla cara con fiebre reducida hay una dilatación ventricular izquierda por el remodelado adverso, que ya más vamos a explicar más en qué consiste. En cambio, con los preservados hay una hipertrofia concéntrica y en los reducidos, hipertrofia excéntrica. Se pregunta examen. ¿Ya? Ahora, hay varios scores que pueden utilizar, ¿no? El más conocido, bueno, aquí no lo pone, pero en realidad, para los scores con falla cardíaca fea y preservada son relativamente bastante variables y no les considero prudente que los utilicen, ¿no? Así que eso lo vamos a pasar por aquí. Obviamente, los problemas en la definición es que es muy reducida a un solo punto, es decir, generalmente, ojo, lo que tenemos que tener en consideración es que para yo definir un cuadro complejo, pues falla cardíaca, no me puedo centrar exclusivamente en la fe. ¿Por qué? Porque yo también tengo falla cardíaca izquierda, pero también tengo falla cardíaca derecha, falla cardíaca ventricular. Entonces, solamente circunscribirse a la FEBI, la verdad no lo considero oportuno. Pero, obviamente, pues, la definición universal se está haciendo más de moda. Hay una definición universal que salió hace un par de años y trata de englobar esto, pero hasta aún todavía tenemos los problemas de los cardiólogos clínicos y lo que hacemos falla cardíaca para poder tratar de englobar de una forma mucho más precisa cómo definir falla cardíaca. Bueno, en realidad, los criterios de Framingham, ojo, salieron a base del estudio Framingham que se hizo en Estados Unidos hace como más de 50 años, que prácticamente buscó ver qué entidades cardiovasculares se asociaban a peor outcome. Es decir, el estudio Framing es un estudio muy conocido, que ya les habrán hablado en su caso de hipertensión, les hablarán más en caso de enfermedad coronaria, que se hizo en una localidad en Estados Unidos que estudió a pacientes y los vio por 40 años y vio que dentro de las comorbilidades que nosotros conocemos, qué impacto tienen estas para desarrollar enfermedad cardiovascular grave, cardíaca, FA, etc. Entonces, si bien es cierto, es extrapolar en una población, pero sí todavía podemos tener en cuenta aquí que es fácil de usar los criterios de Framingham, sobre todo por los no especialistas, pero también tenemos que tener en cuenta que las variables paraclínicas que incluyen este tipo de variables de los criterios de Framingham son muy variantes, va la redundancia, interobservado. O sea, va a depender qué tan bueno es el clínico que recompile los criterios de Framingham, sobre todo con los síntomas que el paciente puede referir. Por lo tanto, todo esto hace que al existir anomalías en la función, medidas muy superficialmente con la FEBI, que es un parámetro coronográfico, las alteraciones estructurales, los signos y síntomas que llevan a la congestión, tanto sistémica como pulmonar, llevan al final al cuadro de insuficiencia cardíaca. Y todo eso también tiene un sustrato molecular que lleva primero a una inflamación celular, luego tisular, para consecuentemente tener alteraciones en la microvasculatura
llevando primero una disfunción diastólica y luego una disfunción sistólica. Recordar que la actividad inflamatoria está muy activada en hecho nivel, sobre todo con una expresión de forma considerable de necrosis tumoral alfa y de factor de crecimiento transformante beta, y también va a haber una alteración del metabolismo glucosídico de las mitocondrias, del miocardio, y todo eso va a llevar a largo plazo, como un dominó, a disfunción celular y a, consecuentemente, falla cardíaca, de acuerdo a lo que estamos mencionando, ¿no? Ahora, prácticamente lo mismo, y aquí lo que tienen en cuenta es que agrega más medidas espectrográficas que también valoran grado de disfunción diastólica o función de relajación, y en los últimos años se ha venido en consideración que tiene que aplicar también los péptidos natriuréticos. Si bien es cierto, y esto también es otro tip para ustedes, péptidos natriuréticos se usa básicamente para ayuda diagnóstica, ¿de acuerdo? Número uno. Número dos, el valor del péptido natriurético es más valor predictivo negativo. O sea, un péptido natriurético por debajo del estándar te excluye, dice, con un valor predictivo negativo casi 100%. Pero niveles altos de péptido pueden hacer una probabilidad diagnóstica, dice, porque también hay otras entidades que elevan el péptido. Y como aquí les mencioné, prácticamente hay varios fenotipos, falla cardíaca con falla preservada, asociado a sobrepeso, obesidad, hipertensión pulmonar, infecciones el fenotipo de isquémicos crónicos, de patología en atrio izquierdo, de patologías pulmonares, etc. Y todo esto ha llevado a tener en consideración que estos pacientes hay que tratarlos, ¿no? Si conocemos la fisiopatología de estas entidades, se puede tratar adecuadamente, y lo vamos a hacer eso el día de mañana. Ahora, hay una serie de clasificación, como ya les he mencionado, que se basan en la FEBI, y ojo, que ya es la misma que hemos mencionado ahorita, pero hay un concepto más que se llama falla cardíaca con fracción de inyección mejorada, ¿no? Que se define con una FEI mayor o igual a 40% cuando previamente ha tenido una FEI menor de 40% en un tiempo de 6 meses. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los pacientes con insuficiencia cardíaca son dinámicos, ¿de acuerdo? Porque el objetivo del tratamiento, que lo vamos a ver mañana, es eso, es cambiar o tratar de cambiar un poco la historia de la enfermedad. Para la epidemiología en los pacientes con IC es bastante alarmante. ¿Por qué? Porque la IC per se hace que la calidad de vida de los pacientes baje, número uno. Dos, aumenta su riesgo y la prevalencia está aumentando. O sea, si en Estados Unidos casi se están diagnosticando más de medio millón de casos por año nuevos de falla cardíaca, ¿ya? Y la incidencia aumenta más a la edad, ¿no? O sea, es una patología netamente que es más prevalente a medida que la esperanza de vida aumente, y por lo tanto la población sea más longeva. Y es importante mencionar que esta entidad representa casi el 50% de carga de los pacientes que ingresan a servicios de urgencias. Es un registro prácticamente mundial, publicado por los coreanos hace un par de años, que nos da una imagen bastante alarmante, que la prevalencia ese es prácticamente alrededor de 1.5 o 2% a nivel mundial, indistinto de cada país, ¿no? Ahora, en realidad la epidemiología es bastante alarmante, y lo vuelvo a decir, porque a medida que aumentan las enfermedades crónicas, sobre todo metabólicas, los casos, dice, suelen ir aumentando de forma considerable, ¿no? Igual, prácticamente acá podemos ver que la prevalencia sigue siendo casi la misma, de 2 a 3% en todos los países, independientemente del lugar mencionado. Ahora, el tema es que, ok, perfecto, necesito falla cardíaca, o sea, pero falla cardíaca es una entidad frecuente, doctor, pero ¿es estudiada? Pues es un problema de salud pública, bueno, es un problema netamente que está aumentando la incidencia de prevalencia, se debe estudiar, ¿no? Y se estudia, como pueden ver ahí, en esos países, ¿no? Pero en nuestra realidad, lamentablemente, no ha habido mucha evidencia
que hablar, porque en nuestro país no se da mucha importancia en las enfermedades crónicas y más se da importancia en las enfermedades oncológicas, a las maternales neonatales, porque la realidad es así. Lo tengo que mencionar. Por eso que también la producción científica en falla cardíaca en nuestro país también es pobre, no porque no haya casos, sino porque también por muchos factores, ¿no? Como se ha mencionado, ¿no? Que no sé, que uno, tratar a todos los pacientes con ese, como dicen las guías mundiales, hay una gran brecha de diferencia entre los pacientes que van al Instituto Nacional del Corazón versus los que van a las cabezas de sedes de salud y con más razón a los que van al MINSA. Entonces, partiendo por ahí, obviamente, una gran diferencia en el manejo, y si uno va a hacer un estudio, va a encontrar bastantes diferencias si yo hago un multicéntrico, ¿no? Entonces, tener en consideración eso, porque también la producción es bastante, pero vida científica es pobre, la necesidad es inmensa, pero al mismo tiempo también hace que abren las puertas de investigación para futuros tesistas o futuros médicos que deseen ampliar conocimiento de falla cardíaca en el Perú, ¿no? De por sí, haciendo una pequeña anécdota, están ahorita haciendo dos trabajos de investigación, dos compañeros suyos por su tesis de grado, y con temas bastante interesantes, dice, aplicables en nuestro país, aplicables en nuestro hospital, en el Hospital de Mayo hablo, y estamos esperando resultados, espero que sean bastante alentables. Por lo tanto, en el Perú de por sí carecemos de data, la tecnología también es bastante deficiente, poco a poco ya que se implementa con respecto a telemedicina. Y con respecto al Protocolo Nacional de Falla Cardíaca, yo particularmente estoy en desacuerdo con eso, porque tratar de englobar en un protocolo como una receta de cocina un síndrome complejo es bastante osado. Si bien es cierto, las guías americanas y europeas tenían un estándar de cómo tienes que actuar, y eso es totalmente irrefutable, pero un protocolo nacional de manejo, o sea, ni las mejores sociedades del mundo los tienen. O sea, te dicen que te dan la guía de práctica clínica, te dicen, ok, según esto, dale esto, según esto, lo otro, pero no te dicen más porque evaluar falla cardíaca, lo vuelvo a decir netamente, es un arte. Ahora, acá piden petitorios, unidades de falla cardíaca deficientes, dispositivos, o sea, prácticamente acreditación y ejecución de centros capacitados para trasplante. En realidad, el doctor, esta evidencia que coloca es bastante buena porque nos dan a entender mucho la problemática que hay en nuestro país sobre falla cardíaca. ¿Por qué digo eso y lo vuelvo a decir? Porque la falla cardíaca, la más frecuente es la falla cardíaca crónica reversible, que es muy diferente de la falla cardíaca no. ¿Por qué menciono también esto? Porque este tipo de entidades necesita un enfoque mucho más integral, mucho más complejo. Y nadie le da bola a eso. ¿Y eso por qué? Porque a pesar de que es algo complejo, si se está estudiando de forma minuciosa desde hace 40, 50 años, antes la mortalidad en los años 70 para ICE era 90%. Desde que comenzaron los años 90, vamos a el día de mañana con el manejo, ha ido bajando la mortalidad. Y puedo decir que la mortalidad con falla cardíaca fue bien reducida, tomando los medicamentos, los dispositivos y todo lo demás, de un 90% bajó a un 30%. Igual sigue siendo una cantidad bastante importante de mortalidad, siempre y cuando tengamos todas las herramientas para tratar. Pongan eso en nuestro país. O sea, esto de esa data que coloca la sobrevida ha mejorado, de acuerdo, la mortalidad absoluta también sigue siendo alta, y es mucho más alta en nuestro país. Y en este caso tenemos consideración que, de que no se practican políticas adecuadas, vamos a seguir con el mismo problema. Y los factores de riesgo son netamente los ya conocidos, o sea, hipertensión, diabetes, no metabólico, todo eso, son prácticamente enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas. Y recordar que también tenemos que tratarlas, ¿no? En los cuales el factor de riesgo más frecuente y más importante es la hipertensión arterial, ¿no? O sea, generalmente si tú no manejas bien la hipertensión, vas a hacer falla cardíaca
con toda seguridad, ¿no? Es por eso que uno de los objetivos del tratamiento antihipertensivo, más allá de bajar cifras, es protección cardiovascular, sobre todo para prevenir falla cardíaca. Y todo eso es importante porque en realidad los mecanismos moleculares se traducen en esto, ¿no? Destrucción de miocitos, apoptosis, necrosis, acumulación de fibrosis intersticial, que es proarritmogénico, en fin, una serie de cambios que llevan prácticamente a esto, ¿no? A cambios arquitectónicos, ya sea hipertrofia de las paredes o su efecto dilatación de las mismas, ¿no? Que va a llevar prácticamente a carpetilla dilatada, con paredes delgadas, con poca fuerza contráctil, poca reserva miocárdica, y eso lleva también a creación de, o más que creación, llevaría a aumento de frecuencia de la hospitalización y sobre todo también llevaría a más casos de muerte súbita. Mecanismos moleculares, ojo, esto lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Es sencillo, ojo. El sistema que ustedes tienen que englobar son los siguientes. Número uno, el sistema de inflamación tisular y endotelial, que es ese que está aquí. Directamente por la exposición al endotelio de radicales libres, de factores de citoquinas, de quimioquinas, que llevan prácticamente a difusión endotelial y hacen una difusión microvascular. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, esa difusión endotelial es importante que recuerden porque es parte de la agencia de falla cardíaca y estrictamente por factores prooxidantes, proapoptóticos, proinflamatorios, ¿no? Ahora, este conjunto fisiopatológico no solamente es aislado, ¿no? ¿Por qué? Porque también es una cadena. Entonces, así como ocurre daño endotelial, también ocurre alteración en el metabolismo mitocondrial, cambiando las ketonas o los cuerpos cetónicos como sustrato para generar energía mediante el sistema mitocondrial, comienza a activarse el ciclo de Krebs, generando mayor oxidación a nivel mitocondrial del miocito, llevando mayor inflamación intracelular y mayor difusión microvascular. Por lo tanto, recordamos que esto es prácticamente el inicio a nivel mitocondrial celular de cambios moleculares, bioquímicos, llevando a acidificación intracitoplasmática, alteraciones en la polaridad, acumulación de calcio citoplasmático por actividad excesiva del sacoplásmico, etcétera, llevando siempre a apoptosis celular. Es prácticamente lo mismo que les he mencionado, pero más feo. ¿Ya? Y recordar que siempre todo parte por disfunción mitocondrial. Entonces, si le preguntan a ustedes cuál es el sustrato energético primariamente alterado en los pacientes con IC, independientemente de la FEBI, es disfunción mitocondrial. Sustrato energético, por si acaso. ¿Ya? Ahora, aparte de la inflamación per se que causa destrucción, también hay factores profibrióticos y el más frecuente es el factor de crecimiento transformante beta. En este tipo de factor, ojo, lo que hace es estimulación de actividad fibroblástica, llevando a la producción de colágeno y a la larga fibrosis. Este mecanismo fibrótico es mucho más frecuente en el fenotipo reducido, en el fenotipo preservado, y de pregunta de examen, el sustrato fibrótico es prácticamente el responsable de arritmias ventriculares. Lo mismo, y recordar las causas en nuestro medio de falla cardíaca, ojo, de estos tengo que mencionar lo siguiente, ¿no? Nuestro medio, la causa más frecuente es enfermedad coronaria, ¿no? Y como le dije a los chicos del hospital, es enfermedad coronaria no revascularizada a tiempo. Pero un SICA evolutivo. ¿De acuerdo? O sea, de todas las causas, dice, el 50% es enfermedad coronaria no revascularizada. Entonces, si tú haces revascularización con angioplasia primaria, créanme que los casos IC van a bajar. Bajarán 10%, 20%, pero es una cantidad bastante importante si lo consideramos que es una enfermedad altamente prevalente, ¿no? Ahora, hay otras causas, por supuesto que sí, ¿no? O sea, desde causas endocrinológicas como la cardiopatía dilatada tirotóxica, que se da en los pacientes con hipertiroidismo, el Takotsubo, que es síndrome del corazón roto, que es mucho más frecuente en mujeres, pero es más mortal en varones, ¿de acuerdo? Enfermedad de depósito como amiloidosis, sarcoidosis, depósito de hierro,
La cardiopatía peripara es una complicación muy rara y muy mortal de falla cardíaca aguda justo en el periodo de parto, que se asocia mucho a, a las pacientes con preeclampsia severa. Ojo, las miocarditis, sobre todo las fulminantes, las virales, miocarditis o miocardiopatia chavástica o por VIH, la taquimiopatía que se produce por dilatación de cavidades izquierdas, sobre todo ventriculares, en concreto de pacientes con fibrilación auricular de larga duración. Entonces, como pueden ver, son varias cosas que tienen que tener en consideración. También tenemos la cardiopatía alcohólica, la cardiopatía de cocaína, y la cardiotoxicidad por antineoplásicos está aumentando mucho más ahora, ya que también a medida que la esperanza de vida aumenta también, va la redundancia, los cánceres, ¿no? Y por lo tanto, también la causa de IC también suelen aumentar de forma significativa. Lo mismo, prácticamente aquí he mencionado, no tengo que mencionar nada más. Acá dentro de las causas médicas que originan IC, recordar siempre por quimioterápicos. Ahora, ¿de qué se mueven los pacientes de falla cardíaca? Y en realidad, dentro de todo este gráfico, vamos a resumir de la siguiente manera, ¿no? Pacientes con falla cardíaca FEBI reducida fallecen de dos cosas. O porque falla la bomba más de lo usual, o sea, con caídas progresivas en FEBI, o por arritmias ventriculares con muerte súbita. ¿De acuerdo? En cambio, con los pacientes con falla cardíaca con función preservada, la mortalidad más que por fallo de bomba es por el pool de comorbilidades que suelen tener la mayoría de estos pacientes. Ahora, lo mismo, y ha ido aumentando la prevalencia de falla cardíaca por COVID-19. De por sí, nosotros publicamos un trabajo en el 2019-20 como revisión de temas de indicaciones cardiovasculares por SARS-CoV-2. Y encontramos que con el COVID, para resumir todo esto, hace como una inflamación miocárdica. O sea, simula la miocarditis, ¿ya? Entonces, esa miocarditis causa infusión ventricular y por ende insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cómo yo me acerco al diagnóstico? O sea, ¿qué voy a preguntar? ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo voy a examinar al paciente? ¿Qué pruebas voy a pedir? Obviamente, como también les dije a los chicos en el hospital, cuando ustedes hacen la historia clínica, tienen que tener dos mentes. Y yo de repente creo que a ustedes no les enseña eso, pero se los enseño yo ahorita. La historia clínica que ustedes hacen en un paciente que está hospitalizado en sala de medicina es muy distinta a la historia clínica de emergencia. Mientras que en la sala de medicina tienes que preguntarles cuántos perros tiene, qué ropa usa, si vive con, no sé, pues esteras, noble, lo que sea. Y tu historia clínica literalmente son como 3, 5 hojas, ¿ya? Sea la C, que sea así, más aún cuando haces la práctica. En cambio, en la emergencia tienes exactamente menos de 5 o 10 minutos para sacar la mayor cantidad de información que puedas. Es decir, todo ese rollazo que se demora en hacer ustedes 2 horas, y todo lo hemos hecho, tienes que hacer tu capacidad de síntesis al máximo en la emergencia. ¿Y por qué digo esto? Porque los pacientes que llegan por emergencia llegan por un síntoma por falla cardíaca, que es disnea de esfuerzo. El paciente con las justas puede hablar, y créanme que mucho trabajo hace que el paciente esté ahí, ¿no? O sea, para él me refiero. Y que le preguntes cosas irrelevantes no tiene ningún sentido. Por eso, todo esto que vamos a tener en cuenta es la edad, obviamente, sí o sí tenemos la edad. A más edad, mayor prevalencia dice. Factor de riesgo cardiovascular, siempre, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, obesidad, gota, son los factores a considerar, ¿no? Profesión no tiene ningún sentido, eso es sincero. O sea, yo me estoy enfocando más en un paciente de emergencia, ¿de acuerdo? Es importante que te preguntes antecedentes de cardiopatía. ¿Por qué? Porque si es un paciente, doctor, tengo mi prótesis, doc- doctor, tomo ciertos fármacos, doctor, a mí me dio un infarto, doctor, tengo stent, tengo bypass, tengo marcapasos. Esas cositas sí vale la pena preguntar. La cardiopatía alcohólica es muy rara, o sea, echarle la culpa al alcohol a un paciente con falla cardíaca cuando tú ves todo obeso, gordo, dislipidémico, diabético, no lo tiene ningún sentido. Ya. Fármacos que causen IC,
como es sí, sí o sí los anticíclicos, pero lo que sí es importante preguntar los fármacos es porque te va a dar una idea de qué tipo de falla cardíaca tiene el paciente. Lo vamos a hacer el día de mañana, ¿ya? Antecedentes familiares, vale la pena preguntarlo, sí, si es muy joven el paciente con IC, ¿ya? Enfermedades sistémicas, bueno, pues si estás viendo con la piel acartonada, eso lo vas a ver en Rómato más adelante, no le preguntas si tienes esclerodermia, no se vea el ojo, ¿no? Si la mano netamente recontra desviadas, no sé dónde tiene artrosis, no sé, se vea su artritis, se vea el solo ojo. Entonces, esa cosa siempre te menciona. Y COVID-19, la verdad, le soy sincero, con COVID-19 tómalo con pinzas. ¿Por qué? Porque, a ver, la pandemia nos ha golpeado a todo el mundo. Yo te atraco que en el primer año de pandemia, 2 años de pandemia, no tengas mucha información sobre los efectos crónicos de un paciente. Hay una entidad llamada Long COVID, que es prácticamente un COVID crónico. Entonces, muchos colegas están usando, si no tienen una explicación, es por ¿te hago COVID? Sí. Ah, ya, ok. Pues en vez de decir idiopático, te dicen es por COVID. No hay hasta ahorita ni un statement a nivel mundial que te ponga que falla cardíaca crónica es por COVID, salvo una excepción, que te traigan un documento o una resonancia magnética cardíaca que haya tenido miocarditis y en ese momento tiene infección por COVID, te creo. Pero si tú tienes falla cardíaca y no tienes factor cardiovascular y te dice un I4, no, todavía me ha dado COVID, ponerle como causa no. Se lo digo porque cuando hace un par de años, antes que me fuera a hacer la sub, en una sala de medicina, no diré dónde, vi como causa, hacen una, chico de 35 años, con carpatilla dilatada. En lugar de pensar, no sé, pues en causas realmente sistémicas, ojo, a ver chicos, un segundo, no me corte. Ya está, perdón. Entonces, el COVID-19, solamente si se ha tenido antecedente de miocarditis documentada, podría considerarse, pero si no, no, busquen otras causas, porque no es factible que pongas una causa descartada por COVID porque no hay algo probado. Bueno, seguimos. Con respecto a los síntomas, el síntoma cardinal es disnea de esfuerzo. ¿De acuerdo? Y eso vas a pedirlo con la escala de NIHA, que es a grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, pequeños esfuerzos y reposo. Con NIHA 4 no hay discusión, tampoco con NIHA 3. El problema es cuándo es NIHA 1 y cuándo es NIHA 2. O sea, la guía se dicen, caminas tantos metros, tantas cuadras, tantas escaleras, pero eso ya va a depender mucho de cómo evalúe cada clínico, ¿ya? Pero más específico que la ortopnea. La disnea es el síntoma más frecuente, pero más específico es la ortopnea con respecto a síndrome de congestión pulmonar, ¿ya? Los edemas, ojo, es algo que hay que aclarar. Usted ya semiología y ya sabe las características de un edema, que tiene que tener distribución, localización y la consistencia, y eso, y la capacidad que tiene no ese para poder deformar, o también los cambios de coloración o temperatura que tiene un edema. Porque muchas veces me pasa, a ver, ¿cuál es el edema clásico en falla cardíaca? Bilateral, frío, no flogótico, no sé, pues, sin ampollas, sin vesículas, de carácter ascendente y con fobia positiva. Han pasado que me han llamado entre consultas por, por un edema unilateral rojo violáceo y era trombosis profunda y ponen falla cardíaca. No puede ser. Otra cosa, mensaje final para ustedes. Por ahora, ustedes le ponen falla cardíaca a un paciente, ese diagnóstico es prácticamente irrefutable. Porque la falla cardíaca, chicos, salvo
en tres entidades, que son la miocardiopatía periparto, el Takotsubo y algunas miocarditis son reversibles. Y acá pongo un tema aparte, las fallas cardíacas citotóxicas o por anticiclinas. El resto son crónicas. El resto, ese diagnóstico nunca se borra. Entonces, ¿cómo diagnostico falla cardíaca? Signos y síntomas de congestión pulmonar y sistémica. La FA es factor de riesgo para falla, pero no toda FA tiene falla cardíaca. En emergencia me pasa que ponen FA, FARVA, el paciente ingresa por FARVA, ponen falla cardíaca como segundo diagnóstico, no puede ser. Entonces, esa cosa tiene que tener en consideración. ¿Ya? Ahora, bajo gasto en realidad es más frecuente en los pacientes con falla cardíaca reducida y la caquexia y la sarcopenia cardíaca ya son en ensayos más avanzados de la enfermedad. Hay otro signo que es mucho más específico que es la vendomnia, de acuerdo que básicamente es la disnea que el paciente experimenta cuando inclina su dorso hacia adelante, ¿no? A la flexión anterior. En realidad, eso lo puedes ver cuando si tú al paciente lo hace que se agache para firmar para amarrar sus agujetas y no aguanta ni 5 segundos y ya está con falta de aire, ese es vendomnia positiva. En realidad, la vendomlia es un síntoma bastante sensible y específico recordarlo, porque también nos puede ayudar mucho para poder enfocar mejor a estos pacientes. A veces es un paciente con clase funcional 2 y vendomlia positivo, automáticamente esa clase funcional 2 se convierte en clase funcional 3 hasta 4. Ahora, con respecto al aspecto general que tienen los pacientes, hay que ver el tipo del patrón respiratorio que tiene, si no tiene cianosis, si es importante hacer una buena semiología pulmonar, diferenciar bien cuando es un crepito velcro, un crepito húmedo, ver si el mullo auscultar, perdón, si el mullo vesicular pasa o no en campos pulmonares, y los edemas, como ya mencionó, las características es vital. Obviamente, todo edema con fovea no es falla, recordar que también tiene que descartar patología hepática, patología renal, que puede estar asociado también a este tipo de edemas. Otra sinología más asociada puede ser la hepatomegalia, en este caso es una hepatomegalia dolorosa, con extensión yugular y reflejo hepatoyugular. Acá, por ejemplo, podemos ver claramente los pacientes con edema, son edema prácticamente no flogótico, fovea positivo bilateral, piel más o menos brillosa, sin flogosis, negociación yugular y ya en etapas avanzadas, la caquexia cardíaca. Los criterios de Framingham, ojo, tengo criterios mayores y menores para hacer el diagnóstico, solo requiero dos mayores o un mayor y dos menores. Estos chicos preguntan examen, ojo, dentro de todo esto, el signo, ojo, signo más frecuente es el edema, por ese menos específico, pero el signo más específico de todos es el tercer ruido. Está prácticamente lo mismo, el mencionado, y los signos y síntomas ya descritos. Ahora, yo puedo también tener sibilantes en un paciente con falla cardíaca, sí, y eso se debe a que también hay una congestión intersticial que comprime de forma extrínseca el bronquio, haciendo que el paciente sirve, ¿no? La famosa asma cardíaca. Lo mismo, igual. Ahora, otras causas reversibles, dice, son las causas nutricionales que se basan en el África, sobre todo con la deficiencia de vitamina, L-carnitina, selenio, pueden también condicionar a más allá de una IC, ¿no? Ahora, ¿qué factores pueden precipitar una falla cardíaca? La anemia, por ejemplo, generalmente si tenemos pacientes con hemoglobina por debajo de 9, suelen ser mucho más proclives a que el paciente se descompense por IC, ya tiene una IC previa. La taquiarritmia, en caso de la farma, puede descompensar la falla cardíaca, el hipertiroidismo, las infecciones como tal, pueden ocasionar descompensación de falla cardíaca, el TEP, el SICA, etcétera, ¿no? Pero lo más frecuente en un paciente crónico que tiene esa emergencia, tú tienes que descartar que no esté infectado, que no esté anémico, que no tenga ninguna de las comunidades de arriba, y si al final todo está negativo, es por falta de tratamiento. Y aquí hay muchas variables que evaluar, ¿no? Ya sea la edad terapéutica del paciente, la capacidad que tenga el paciente para poder
aquí la medicación, porque no todos en el sistema de salud y demás variables más. Por lo tanto, también, y también es importante mencionar un factor que aquí no está escrito, pero se lo menciono, es la inercia terapéutica. La inercia terapéutica, chicos. Porque los pacientes con falla cardíaca no son solamente hospitalizados en salas de cardiología, sino en medicina interna. Y lo vamos a ver el día de mañana. Muchas veces la inercia terapéutica a trepar dosis de medicamentos que están demostrados supervivencia sin ninguna justificación es mucho peor que, que prácticamente las patologías mencionadas, ¿no? Porque estás tú negándole un beneficio neto al paciente sin ninguna justificación de por medio. ¿Y por qué mencioné sobre las enfermedades coronarias, no? Mira, aquí tenemos el miocardio infartado, si eso no se realiza a tiempo, aumenta más la isquemia, aumenta más el área necrosada y eso lleva a la cardiopatía dilatada, ¿no? Hipertensión arterial, ya básicamente falla cardíaca con fracción isopersebada, con problema ventricular. Las valvulopatías, obviamente, sobre todo la estenosis mitral y aórtica, deben ser reparadas para evitar IC. Y la cardiopatía dilatada idiopática es prácticamente que no sabes qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Y pueden haber muchas causas, ¿no? Causas genéticas, miopatías, etc. Con COVID-19 se vio muchos cambios, desde miocarditis, perimiocarditis, miopericarditis, enfermedad coronaria de causa trombótica, por la alta carga trombótica que estaba asociada por el COVID. O sea, prácticamente el COVID ha hecho una injuria endotelial con estados trombóticos bastante considerables y en algunos pacientes ha llegado a ser IC, ¿no? Ni que decir también que también ha habido SAVIs asociados a las vacunas con el COVID en determinadas casas comerciales. Entonces, todo eso ha hecho de que la causa del COVID esté sin importante. Sin embargo, yo lo considero como diagnóstico de exclusión y previamente tengo que dejar las otras causas más frecuentes, ¿no? Ahora, yo aquí tengo clasificación de la falla cardíaca según dos ítems. La clasificación de la AJA y la clasificación de la NAIJA. La AJA es básicamente la divide en cuatro tipos. Estadio A es un paciente de riesgo, dice. Estadio B es un paciente sin patología estructural, ¿de acuerdo? Perdón, con patología estructural, pero sin síntoma, dice. Estadio C es pacientes con signos, dice, y con patología estructural. Y estadio D es un paciente directamente refractario al tratamiento convencional, ¿de acuerdo? Ahora, como se había dicho en su momento, el tercer ruido, ojo, generalmente, bueno, esa la tiene diferente. Ya, vamos a guiarnos por lo que nos dice acá el colega. Yo tengo información. Generalmente el tercer ruido aquí lo pone como que más una sensibilidad un poquito alta, pero poco específico. Y los crepitanes en ese caso son más específicos, pero poco sensibles. Como digo, va a depender mucho de la biografía que lo leas, pero lo que tienen que recordar es que un solo signo no hace diagnóstico, tiene que ser un conjunto de signos y síntomas para poder sospechar de falla cardíaca. Ahora, una clasificación importante a mencionar son los patrones hemodinámicos. Aquí tenemos que tener dos conceptos importantes: el patrón hemodinámico ligado a la congestión y ligado a la perfusión. El patrón hemodinámico ligado a la perfusión se divide en dos, en patrones calientes y en patrones fríos. Y los patrones hemodinámicos ligados a la congestión se dividen en dos, pacientes húmedos y pacientes secos. Entonces, el patrón hemodinámico más frecuente de la clasificación de Stevenson, que es esta, ¿de acuerdo? Que acude a urgencias es el patrón húmedo caliente. Es un paciente con congestión pulmonar o sistémica, pero con perfusión adecuada y normal. Una perfusión adecuada que se define: llenado capilar menor a 2 segundos, ácido láctico menor a 2, PAN más de 65, sistólica más de 90, sin encefalopatía, sin oligoanuria, etcétera. Basta que el paciente no cumpla con esos criterios, se considera como paciente frío. ¿De acuerdo? Entonces, el patrón húmedo frío es el patrón clásico del choque cardíaco.
patrón húmedo caliente es el patrón clásico de las fallas cardíacas descompensadas. El patrón seco caliente es el paciente compensado. El paciente frío seco es un paciente que generalmente pensar en deshidratación como primera causa de shock. Segundo lugar, en un TEP. Y tercer lugar, infarto de ventrículo de pecho. La fisiopatología prácticamente ya se ha mencionado, son los cambios moleculares y celulares que llevan prácticamente a disfunción ventricular y a la larga llevan a muerte del paciente, ¿no? Y todo eso lleva a un propósito, o sea, esos cambios moleculares, como ven aquí arriba en la dibujito, llevan a noxas, a segundos daños, y eso va a ser progresivo, en año, llegando prácticamente al remodelado ventricular, que sobre todo para los pacientes con febra reducida, como pueden ver ahí, hay una excesiva actividad del RAS del simpático, de las anotelinas, mayor producción, pero función ineficaz en los péptidos natriuréticos y mayor cantidad de citoquinas, llevando a la fibrosis, la apoptosis, al remodelado ventricular y también a cambios a nivel de potencial eléctrico con cambios electrofisiológicos que iban a llevar a la falla cardíaca progresiva, ¿no? Prácticamente ya pues vemos en el RAS, recuerden ustedes, que se encarga de captar sodio y agua, llevando mayor cantidad de congestión, el simpático que va a aumentar más el gasto, el trabajo miocárdico y el gasto de energía miocárdico, y por lo tanto va a agravar más la presión, va a aumentar más la tensión en la pared, van a agravar más la isquemia, llevando a más falla cardíaca, ¿no? Eso es prácticamente lo mismo que les he mencionado. Y aquí tenemos en cuenta, yo les había mencionado el tema del péptido natriurético. Péptido natriurético en emergencia, sobre todo el ente ProBNP, sirve como valor predictivo negativo. Un valor, pregunta examen, de péptido natriurético NT o ProBNP NT menor a 300 excluye que la disnea que tenga el paciente sea por falla cardíaca. Ahora, los péptidos natriuréticos son varios tipos, ¿no? Tipo E, tipo atrial, tipo B, ventricular o cerebral. El tipo C, generalmente se produce en el riñón, el tipo D y la urobilatina. Entonces, el de todos ellos, el que más se utiliza es el BNP, ¿no? Y sobre todo su función terminal de la promolécula. Ahora, generalmente los cambios hemodinámicos pueden ocasionar, ya mencionamos, alteraciones bioquímicas, celulares, que pueden llevar primero a una hipertrofia de pared y después a cardiopatía dilatada. Eso lo vamos a ver el día de mañana con respecto a los talleres terapéuticos. Y errores de programación ya la mencioné. Prácticamente lo mismo, que en este caso, por un evento agudo o crónico, la inflamación per se va a comenzar a alterar la homeostasis, llevando a destrucción y a muerte celular. Y bueno, todo eso prácticamente está resumido aquí. Predefinición, ¿de acuerdo? Esa ya pues es importante, se la aprenden, porque prácticamente esto es lo que hemos hablado con respecto a la cardíaca. Bueno, ¿cómo yo veo los signos y síntomas de un paciente? ¿No? Una cosa que lo examine, otra cosa que lo pregunte, pero ¿cómo yo veo? En este caso, una placa de tórax, que hay un patrón típico en ala de mariposa, ¿de acuerdo? Patrón iliofugal, de forma centrífuga, que corresponde al edema pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, recordar siempre eso, por favor. Y cuando yo tengo un paciente, ojo, con falla cardíaca y descompensada, pregunto dos cosas, si es agudo o si es crónico. Doctor, ¿cómo yo sé eso? Sencillo. La falla cardíaca aguda tiene un tiempo de aparición bastante precoz, 24 a 48 horas, sin historia previa, obviamente. Y para eso, tienen que aplicar la siguiente mnemotecnia, CHAMPIT. Esa es pregunta examen. La C, ¿qué significa? Significa síndrome de coronal agudo. La H, emergencia hipertensiva. La A, arritmias, sobre todo arritmia como fibrilación auricular o taquicardia ventricular.
La M de complicación mecánica. La P es tromboembolia pulmonar. La I de una miocarditis. Y la T, taponamiento cardíaco. ¿Por qué digo eso? Porque si tengo un paciente con falla cardíaca aguda, yo estoy obligado a esa neumonía descartar. ¿Y cómo la descarto? Perfecto, pregunta al paciente. ¿Está con dolor torácico? Ok, un electro. ¿Se iba a hacer un ST o no? ¿O es un ST elevado o no elevado? Listo. ¿Está palpitaciones? Electro también. Veo si tiene FA, FLUTE o TB, de cara ventricular. Si veo que pez lo tomo, me doy la cabeza, sospecho de que es hipertensiva, en este caso es hipertensiva, tomo la presión con un tensiómetro. Complicación mecánica. ¿Cuáles? Principalmente ruptura del músculo papilar. Y eso generalmente se da en los pacientes post-infarto de miocardio. El TEP se asocia a disnea, desaturación y dolor torácico. No hay congestión pulmonar. La miocarditis siempre tiene días previos de infección gastrointestinal o infecciones faríngeas, ¿ya? Y la teta para el cardíaco, prácticamente si yo tomo el electro, veo complejos pequeños y la única forma de verlo es con un ecocardio. Listo. Y obviamente, pues para eso tengo que pedir electro, tengo que ir plaquetoras para el congestión pulmonar. Y los péptidos natriuréticos, la verdad, no se piden como diagnóstico, sino se piden como un basal, porque como vamos a ver mañana, hay algunos fármacos que reducen los péptidos natriuréticos y si veo una reducción significativa en los primeros días de tratamiento, que es una indicación de que el paciente va mejorando del cuadro de dice. ¿Para qué puedo medir en qué exámenes puedo solicitar en IC? Esto, ¿no? Placa, electro, ecocardio. Y la resonancia magnética cardíaca no se pide a todos los pacientes, se pide sobre todo a los pacientes con cardiopatía dilatada. Si queremos ver o fenotipar la cardiopatía dilatada per se, o si sospecho cardiopatía infiltrativa o cardiopatía hipertrófica, también es importante la resonancia, ¿no? Pero con los tres primeros es suficiente. Ahora, la placa de tórax puede tener pues varias consideraciones, ¿no? Corazón con punta hacia abajo, crecimiento ventricular, con punta hacia arriba, vesicular derecho y hacia abajo, ventrículo izquierdo. Pero lo que yo voy a pedir en la placa de toras más para ver el ICT y la distribución en la punta cardíaca es ver si coge esto pulmonar o no. Para eso las incidencias frontales de la son importantísimas y acá vemos un paciente con edema pulmonar brutal, ¿no? Puedo pedir tomografías si es que no tengo buena imagen con la placa. Acá puedo ver mejor los derrames pleurales, puedo ver mejor la congestión pulmonar y también puedo ver si no hay derrame pericárdico, ¿no? El ecocardiograma es importantísimo porque también te permite evaluar el funcionamiento del corazón, pero también te permite ver la FERI. Por lo tanto, el eco en los pacientes es imperativo después de que te hagas el diagnóstico de falla cardíaca. ¿De acuerdo? Acá puedo ver una cardiopatía dilatada y acá puedo ver prácticamente una cardiopatía hipertrófica al lado izquierdo y a la derecha una posible cardiopatía infiltrativa. Necesidad nuclear es básicamente para poder ver grado de viabilidad, isquemia, y la reso cardíaca es para ver netamente, es el gol estándar, ojo, para medir función ventricular por FEBI. O sea, si se preguntan ustedes, porque eso fue pregunta de examen el año pasado, ¿cuál es el examen de primera línea para valorar función ventricular? La respuesta es ecocardiograma. Si le preguntan el gol estándar, es resonancia. Ahora, la resonancia puede dar varios patrones, de acuerdo al trance tardío, de acuerdo también a unas características. Eso ya es básicamente manejo avanzado, es prácticamente imagen avanzada en cardiología. Ya sea prácticamente lo mismo que dividen el estadio de falla cardíaca como tal. Y ojo, acá tenemos empeoramiento de falla cardíaca, eso obviamente los síntomas empeoran, partiendo de una clase funcional estable, falla cardíaca persistentes, a pesar de que está con los medicamentos, la estrategia así congestionado, la falla cardíaca compensada o con los síntomas resueltos, pasa de estadio C a estadio B o de B a la efectivamente, ¿no? Ahora, prácticamente lo mismo que la fisiopatología, ya lo he mencionado, pero recordamos que generalmente esto se debe a actividad del RAS, actividad del borde simpático, actividad fibrástica aumentada y aumento de producción de péptidos natriuréticos sin mayor eficacia de los mismos. Ahora, generalmente cuando
yo tengo cierto grado de congestión, ojo, residual. Ya es, a ver, cuando tenemos congestión residual, ojo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Normalmente, ojo, cuando uno ya compensa un paciente con IC, tiene que dar de alta con sin congestión a la ocultación, con INEB que le ausente o con menor cantidad, con un BNP en el compro BNP NT menor de 400, idealmente, placa de tórax limpia, la vena cava inferior en este caso menor a 22 milímetros, acá está mal, menor a 22 milímetros, con colapso más de 50%, son los criterios que yo puedo pensar para que el paciente se encuentre estable, ¿no? Muy aparte que tenga frecuencia cardíaca 60-90, que esté eubolémico, en fin. Los patrones ya hemos visto. ¿Y por qué es importante eso que vamos a ver el día de mañana, ¿no? Sobre todo el patrón húmedo-frío, de manejo son inotrópicos, vasoactivos y terapia diurética, ¿no? Concomitante. Lo mismo. Y causa diferencial en este caso puede ser básicamente múltiple, ¿no? Podemos ver prácticamente una función pleural, podemos prácticamente pensar en pulmón, en un pulmón miliar, o si no podemos pensar también en una alveolitis aguda, en fin, ¿no? O sea, podemos tener varias causas con respecto a esto. Es un asma pulmonar, algunos puede ser que se ateve, mira, el EPOC de un pulmón perno, acá tengo obviamente congestión con fibrosis pulmonar, sobrecarga, es muy frecuente la sobrecarga de fluidos en el postoperatorio, y también acá puedo ver áreas de isquemia en el tejido pulmonar, como la novela pulmonar, y en ese caso podemos tener patrones alveolares parchados intersticiales mixtos, que se da prácticamente en patología pulmonar severa, ¿no? El edema pulmonar por ahogamiento brutal es diferente, el dice es mucho más central. Por drogas también puede haber un edema pulmonar, y también es común el edema pulmonar en altura, ¿no? El edema pulmonar por expansión, en los casos de neumotórax, que es este en el lado izquierdo, cuando se corrige eso, en algunos pacientes esa expansión aguda suele ocasionar un desequilibrio a nivel linfático alveolo intersticial y lleva a la congestión pulmonar, ¿no? Ahora, con respecto a esta pirámide, recordar que a medida que los pacientes tienen un deterioro en la capacidad funcional, la refractaridad en los pacientes con IC va a ser mucho mayor, ¿no? Y eso lo vamos a ver mañana con los cuatro fantásticos, ¿de acuerdo? Que prácticamente dieron la esperanza a- al fenotipo reducido, aumentando la supervivencia y bajando la mortalidad, ¿no? Eso lo vamos a hacer el día de mañana con calma. Y bueno, hasta ahorita, el resumen de toda la clase con falla cardíaca, la primera parte, yo creo que ha sido bastante claro. Y no sé si tiene alguna pregunta sobre el